¿Me escuchan, Naomi? ¿Sí? Okay. Sí. Bueno, pues antes que nada, agradecerte a ti y a todos los compañeros de Impulso por invitarme y considerarme para esta charla. Hoy les quiero platicar acerca de un nuevo síndrome genético que se reportó el 5 de febrero de este mismo año. Pero antes que nada quisiera hablar de pues, las enfermedades raras, un poquito de qué son. El mensaje de la campaña de este año del 2021 es: raras son muchas, raras son fuertes, rara significa orgullo, y se centra en reformular la palabra rara, que representa más de 6,000 enfermedades raras, así como los diferentes aspectos de la vida de las personas y la experiencia de vivir pues con una enfermedad de este tipo, ¿sí? ¿Qué son las enfermedades raras? Las enfermedades raras son patologías o trastornos que afectan a una pequeña parte de la población, cerca de 5 personas por cada 10,000 habitantes, y cerca del 80% de estas enfermedades pues tienen un componente genético. También son conocidas como enfermedades huérfanas. El 75% de estas enfermedades comienzan en la infancia, no son congénitas, y el 30% de estos pacientitos van a morir antes de los 5 años de edad. Se sabe que hoy cerca del 8% de la población mundial padecen una de estas enfermedades raras, y esto corresponde a un aproximado de 350 millones de afectados, es decir, casi 3 veces la población de México. Entonces, son enfermedades raras, pero que son un número importante de personas a nivel mundial las padecen, ¿sí? Desde el 2008 se celebra el último día del mes de febrero, se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Se eligió el mes de febrero pues porque tiene esta particularidad o esta característica de que puede ser bisiesto, ¿no? Dependiendo del año, y pues es como una analogía, una manera simbólica de asociar esta rareza de este mes con pues las enfermedades raras. El objetivo de su conmemoración pues es crear conciencia y ayudar a todas las personas que lo padecen, ¿no? Que padecen estas condiciones, y que se reciba de forma oportuna el debido diagnóstico, tratamiento, y que a la larga pues esto les garantice una vida mejor. Actualmente solamente hay cerca de 50 medicamentos aprobados en México para estas enfermedades huérfanas, y por eso es tan importante pues motivar a la investigación, dar a conocer la información más reciente que se va teniendo, porque lamentablemente la mayoría de estas enfermedades no tienen una cura. Lo único que se puede ofrecer es un diagnóstico y pues tratamientos paliativos. ¿Sí? Y bueno, ahora sí, entremos en materia del nuevo síndrome genético. Este nuevo síndrome genético fue reportado por investigadores de la Universidad de Manchester, pero para entender un poquito de qué va el defecto molecular que lleva a este nuevo síndrome, pues hay que recordar un poquito del fundamento de la biología molecular del flujo de la información genética. Si recuerdan, pues el ADN que está en nuestras células contiene a los genes, que estos son los responsables de sintetizar las proteínas que al final de cuentas van a tener una función dentro de nuestras células. Entonces, el ADN a través de sus genes pues va a transcribir o a crear una molécula de RNA como lo tenemos aquí. Una molécula de RNA. Y esta molécula de RNA, si es un RNA mensajero, lo que va a hacer es irse fuera del núcleo de la célula al citoplasma, específicamente a los ribosomas, y en el ribosoma ese RNA mensajero será traducido en una proteína, ¿no? Y eventualmente esta proteína será funcional. Bueno, aquí entra la otra parte muy importante de recordar, que son los ribosomas. Recordemos que los Disculpe, ribosomas... doctora, perdón. Están preguntando si sigue la misma diapositiva del principio o si no la ha cambiado.
Ya voy en la tercera diapositiva. ¿No se cambiaron? No, seguimos en la primera. Aquí sí me aparece Igual sí como, puede salir de pantalla completa y volverlo a hacer grande. ajá, así. A ver. Ahí se ve otra diapositiva. No, se sigue viendo la misma. Mm, De hecho, ya llevaba como 5 diapositivas. Creo que se le trabó el momento de compartirlo, porque no, tampoco se vio cuando lo hizo chico. ¿No? A ver, ¿cómo lo podemos llamar función de compartir? A ver, Ahí ya se mueve, ya se está moviendo. Ándale, ya. ¿sí? ¿Y se escucha? Sí, Perfecto. Bueno, pues pasaré. Aquí va, en esta diapositiva. Una disculpa por esta falla técnica. Pero bueno, vamos a retomar en los ribosomas, la importancia de los ribosomas. En los ribosomas es donde básicamente se van a formar las proteínas. Tenemos pues un RNA mensajero, que es el que va a aportar la información del gen, digámoslo así, o que viene aparte del gen, para traducirse en una proteína. Este es el ribosoma, lo que ustedes ven aquí, la subunidad menor sería esta, la subunidad mayor del ribosoma es esta, y recuerden que tienen 3 sitios, ¿no? El ribosoma, que es el sitio A, el sitio P y el sitio E. En el sitio A es donde van entrando los RNAs de transferencia, estos, con el aminoácido que va a estar formando la proteína, el aminoácido que corresponda al codón del RNA mensajero. Entonces, los RNAs de transferencia que llegan al sitio A, básicamente traen el aminoácido y en el sitio P, en el sitio peptidil, pues está formando la cadena polipeptídica. Bueno, lo normal es que el RNA de transferencia que entra al sitio A, justo aquí, lo que va a hacer es, mediante el enlace peptídico, va a unir este aminoácido que va entrando con la cadena polipeptídica que se está formando. Cuando se unen, pues este RNA de transferencia pasa al sitio P y el RNA de transferencia que estaba cargando, ¿no?, al polipéptido que se está formando, pues al ya no tener ningún aminoácido, pues va a salir por el sitio E, ¿no? De exit o de salida. Bueno, el defecto que se encontró asociado a este nuevo síndrome es justo en las proteínas que tienen más de un aminoácido prolimna consecutivo. Y ahorita lo vamos a ver. Cuando en justo este enlace peptídico de unión del aminoácido que va entrando al sitio A con la cadena polipeptídica que está en el sitio P, hay varias prolinas, pues se dificulta la traducción y esto genera que a veces haya proteínas truncas o que no se genere la proteína. Aquí, en este punto, es donde surge esta anormalidad o defecto molecular que luego entonces lleva a este nuevo síndrome genético del que les voy a platicar enseguida. Muy bien. Bueno, pues este artículo es en el que se expone el síndrome nuevo, aún no tiene nombre. Ellos identifican, estos investigadores de la Universidad de Manchester, identifican mutaciones en el factor de iniciación de la traducción EIF5A y que estas mutaciones se ven asociadas con defectos o fenotipos característicos, al menos en 7 pacientes que ellos describen. Y a su vez proponen un tratamiento, lo cual es pues muy relevante, ya que normalmente se detecta la normalidad, se asocia con alguna enfermedad, pero es muy raro que
estos mismos investigadores, al publicar esta normalidad que encontraron, este defecto molecular y asociarlo con un fenotipo característico, además ya propongan un tratamiento. Estos investigadores hicieron una investigación muy fina y muy detallada, analizando este tratamiento además en modelos tanto de ratón como de peces, y encontraron resultados muy esperanzadores para tratar este síndrome. Bueno, estos investigadores, como les decía, identifican a la espirmidina además como un potencial tratamiento para este nuevo síndrome. Ellos analizan a 7 pacientes, no tienen disponible la foto del paciente 5 y 6, pero ahí están la mayoría de pacientes, y estos pacientes comparten, ¿no?, con diferentes variaciones de retraso del desarrollo, discapacidad intelectual, microcefalia y dimorfismo craneofacial, ¿sí? Entonces, estos pacientitos se hizo un análisis genómico, y en este análisis genómico se determinó que la causa de este fenotipo clínico pues era la presencia de mutaciones en el gen EIF5A en estado heterocigoto. Lo que quiere decir es que sería un síndrome genético mendeliano dominante, ¿sí?, debido a la ploinsuficiencia, que un solo gen no sería suficiente para que los pacientes tuvieran un fenotipo normal o los niños tuvieran un fenotipo normal. El gen EIF5A interviene en justo la traducción, ahorita vamos a hablar un poquito más de este gen, que es en el que se encontraron las mutaciones, en la traducción, pero específicamente es muy importante en aquellas proteínas que tienen aminoácidos prolina. La prolina es un aminoácido único, ya que tiene una estructura cíclica muy rígida, ¿sí?, por su configuración química, tiene una estructura cíclica muy rígida, y esto impide adoptar una posición óptima que se requiere para que se sinteticen rápidamente las proteínas, para que se estén uniendo rápidamente los aminoácidos al formar esta proteína nueva en los ribosomas. Si está la prolina tanto como donante o como aceptor en esta formación del polipéptido, los enlaces peptídicos van siendo mucho más lentos, y progresivamente esto se hace consecutivas, provocan que se estanque el ribosoma, es decir, que ya no avance, que no se permita ver cuál es el codón que sigue, y se trunca la proteína, ¿sí? En las células eucariotas, como las células humanas, el estancamiento ribosómico ocasionado por aminoácidos como la prolina se resuelve mediante otra proteína que es el IF5A. El gen EIF5A1 está localizado en el cromosoma 17. Y este gen codifica para un factor de iniciación de traducción eucariota nombrado como 5A. Y es fundamental para que se puedan estar uniendo los aminoácidos cuando se forman los enlaces peptídicos que contienen residuos de prolina consecutivos, varias prolinas seguiditas, ¿sí? Otra particularidad que tiene el factor de iniciación 5A es que tanto él como su parálogo, que es el 5A2, son las únicas proteínas humanas que contienen un aminoácido llamado ipucina. Este aminoácido es un aminoácido que se forma por una modificación que se le da a las lisinas, ¿sí? Y justo esta hipucinación que sufre este factor de iniciación de la traducción va a facilitar o va a hacer que sea más rápida la unión entre prolinas, aunque su estructura sea rígida, ¿sí? Básicamente esa es la función. ¿Cómo se da esta hipucinación a el factor de iniciación de la traducción 5A? Bueno, necesitamos de 2 enzimas. Esto se da en 2 etapas o en 2 pasos. En el primer paso tenemos, déjenme ver si puedo
utilizar un colorcito aquí. Bueno, aquí tenemos al factor de iniciación de la traducción y tenemos justo a la espermidina. La espermidina va a ser la que va a donar los residuos de hipusina. ¿Cómo lo va a hacer? Pues lo va a transferir gracias a la desoxipusina sintasa y va a transferir estos residuos de hipusina a el factor de iniciación de la traducción. Ya que lo transfiere, se necesita hacer otra modificación química que es hidroxilar uno de los residuos de carbono de estas hipusinas, y esto se da gracias a la desoxipusina hidroxilasa. Y en el momento que se da esto, ahora sí el factor de iniciación de la traducción está maduro, es decir, está activo, ¿sí? Cuando se da esto. ¿Y por qué es importante esto? Pues resulta que este factor de iniciación de la traducción ayuda a que, este es el ribosoma, aquí tenemos la subunidad mayor, esta es la subunidad menor, y si se fijan, aquí se está ejemplificando cómo tenemos la cadena polipeptídica ya con 2 aminoácidos prolina y está entrando una tercer prolina. Aquí es donde se presenta la complejidad de la traducción en proteínas que tienen diversos aminoácidos de prolina, que dijimos que se empezaba a bloquear o le costaba trabajo al ribosoma poder estar uniendo estos aminoácidos prolina consecutivos. Y entonces aquí es donde entra el factor de iniciación de la traducción 5A. Lo que va a hacer es unirse al RNA de transferencia que está en el sitio P, es decir, el que porta la cadena polipeptídica. Se une aquí y justo estos residuos de hipusina van a favorecer o van a ayudar a que se dé el enlace peptídico entre esta prolina que quería entrar a la cadena polipeptídica y las prolinas que ya estaban formando parte de la cadena polipeptídica. Y entonces estos residuos de hipusina van a favorecer este enlace peptídico y de esta forma se va a, digamos, destrabar el ribosoma y va a poder continuar con la traducción de una forma adecuada, ¿sí? Básicamente es lo que ocurre. Bueno, como les decía, el IF5A y su parálogo, el IF5A2, están hipunizados y se ha visto que están ampliamente expresados en tejidos humanos adultos, tanto de, y que la expresión del primero, es decir, de este 5A, es 20 veces mayor en las estructuras cerebrales que el segundo, ¿sí? Que el IF2-5A2. Las funciones que se conocen de este factor de iniciación de la traducción es la estimulación de la formación del primer enlace peptídico y luego durante el alargamiento, y demuestran claramente que cada mutación que hay en este gen va a impactar en la síntesis de las proteínas globalmente, ¿sí? Los investigadores que publicaron este nuevo síndrome hicieron experimentos en levadura y encontraron que las mutaciones que identificaron en este gen hacían que hubiera una pérdida de función de las proteínas que tenían varios residuos de prolina y hacía que no se sintetizaran de forma adecuada o que se truncara la proteína y no hubiera proteína, ¿sí? Esta es una estructura de cómo está el factor de iniciación de la traducción del que estamos hablando, y se han visto que el aumento de expresión de este factor de traducción estaba asociado con diversos tipos de cáncer, pero hasta el momento no se había reportado en una variante germinal o con un trastorno o enfermedad humana. Lo que se ha visto es que las variantes de la línea germinal causan el trastorno que describieron estos investigadores, que básicamente está asociado con
un trastorno del neurodesarrollo craneofacial y que estas mutaciones, este trastorno está ocasionado por mutaciones de sentido equivocado o sin sentido. Analizando esto, asociando mutaciones en un gen específico con el fenotipo particular que ellos estaban observando, pues el siguiente paso de estos investigadores fue tratar de encontrar un posible tratamiento. Estas son palabras del investigador principal, que el primer autor del artículo dice que estaban intrigados por el resultado y querían entender cómo los cambios en este gen causaban la enfermedad, y ellos pensaron que si podían identificar el mecanismo de la enfermedad, pues entonces podrían desarrollar un tratamiento para estos pacientitos. Y bueno, el tratamiento que ellos proponían o pensaron fue la espermidina. La espermidina, como yo les comentaba, pues es un factor que ayuda o le da este aminoácido iposina especial al factor de traducción EIF5A. Por lo tanto, ellos supusieron que pudiera estar implicado en funcionar adecuadamente este factor de traducción independientemente de las mutaciones que tuviera, y de esta forma corregir el defecto en los pacientes o aminorar este defecto. Entonces, lo que hicieron fue modelos en levadura, y ellos encontraron que el tratamiento con espermidina en cultivos de células de levadura que tenían las mutaciones para este factor de traducción, mejoraba la expresión de proteínas con segmentos de poliprolina y que recuperaba parcialmente la función de este factor de traducción. Y después lo que hicieron este equipo de investigadores fue desarrollar un modelo en pez cebra. El pez cebra y los ratones tienen una alta homología entre el gen EIF15A que se encuentra en ellos con el que se encuentra en el humano. Y le insertaron mutaciones similares a las que se habían encontrado en humano, y además lo que hicieron fue tratarlos después de que inducieron estas mutaciones con la espermidina, y ellos observaron una mejora parcial del fenotipo en estos pez cebra. Y esto apoya que pudiera ser un potencial tratamiento para estos pacientes. Una de las limitaciones del estudio pues fue no poder investigar la efectividad de la espermidina pues en células de pacientes. Sin embargo, pues sí hay aplicaciones clínicas de los resultados, ya que al primero detectar mutaciones asociadas ya con el fenotipo genético que estaban viendo, pues esto ayuda a que se haga un diagnóstico mucho más eficiente, que si encontramos pacientitos con este mismo fenotipo, pues directamente se busque estas mutaciones. Son muy esperanzadoras los experimentos que hicieron con la espermidina, ¿no? ¿Hacia dónde va esto? Pues una, a analizar más pacientes que tengan fenotipos similares. Dos, a tratar de hacer estudios ya en humanos con la espermidina. Y pues además esto es un gran hallazgo porque seguramente hay muchos pacientes por ahí que no han sido identificados como tal y pues no tienen un diagnóstico certero y mucho menos un tratamiento ni siquiera paliativo, ¿no? Entonces esto es un gran avance. Mientras se muestra y evalúa la efectividad de la espermidina en el tratamiento de la condición, pues las aplicaciones del estudio en el diagnóstico son inmediatas para la práctica clínica, y justo el director de esta investigación dice que es un resultado importante que proporciona por primera vez un diagnóstico preciso para estos pacientes, y al mismo tiempo publicaron pues un potencial tratamiento. ¿Sí? No sabemos cuánta más gente puede sufrir este trastorno mendeliano nuevo y sin nombre, pero muy probablemente hay más pacientes alrededor del mundo que están esperando a ser diagnosticados. Y con esto concluyo un poco la plática en cuanto a la importancia de dar a conocer estos nuevos hallazgos. Como les decía,
las enfermedades huérfanas o las enfermedades raras, pues aunque son cerca de 6,000 que ya se han detectado, la mayoría de ellas no tienen un tratamiento y la mayoría de ellas lo difícil es que los médicos den con un diagnóstico preciso, ¿sí? Entonces, el estar dando a conocer esta información, pues es muy benéfica para estar, acercarnos a la clínica, que los médicos puedan detectar mucho más fácilmente estos casos, y pues estar fomentando que se haga investigación en tratamientos. Lamentablemente, como son tratamientos que no van a ser para un gran grupo de personas, pues los tratamientos son muy costosos y a veces a la industria farmacéutica no le conviene invertir en tratamientos que pues van a tener muy baja demanda. Entonces, pues es importante fomentar el interés en la investigación, independientemente de que a lo mejor la recompensa económica no sea tan grande como enfermedades mucho más comunes, digamos la diabetes o el cáncer, pero que son necesarias para que estos pacientes tengan una mejor calidad de vida. Y pues también el estar difundiendo, por ejemplo, este hallazgo, que este artículo se publicó el 5 de febrero, es decir, ahora sí que no tiene ni un mes que salió a la luz, pero estarlo difundiendo pues ayuda a que los médicos conozcan esto y eventualmente si ven en la clínica o en la práctica clínica pacientitos con estas características, pudieran pensar que más o menos va pues asociado a esto y ahora sí que analizar mutaciones en este gen. Y pues de mi parte sería todo, no sé si hubiera preguntas. Si alguien tiene una pregunta, la puede escribir en el chat o la puede decir. Están preguntando, doctora, que si los 7 pacientes eran ingleses. Tiene el micrófono apagado, doctora. Doctora, tiene su micrófono apagado. ¿Listo? ¿Ahora sí me escuchan? Les decía que no recuerdo haberlo leído en el artículo, yo creo que no lo pusieron porque no recuerdo haberlo leído en el artículo o se me pasó, pero a quien le interese más información precisa es la primera referencia que tengo en esta diapositiva, la de Foundes. El autor es Víctor Foundes, que de hecho es chileno, el primer autor. Y pues ahí viene muy detallado incluso los experimentos y fotos muy interesantes de la corrección fenotípica que lograron hacer en los peces cebra, cómo se corrige la micrognatia, por ejemplo, con el tratamiento con espermidina. Es muy interesante. A quien le haya interesado el tema, de verdad, debería de revisar el artículo. Es un artículo muy cortito, de unas 10 páginas, pero muy bonito, porque son muchos experimentos diferentes. Otra pregunta, que si hay alguna base de datos donde puedan leer más sobre estos síndromes genéticos. Sí, bueno, la base por excelencia de datos es el OMIM. No sé si lo puede escribir en el chat, déjenme ver. Bueno, si no tú escríbeselos, Naomi, tú sí te acuerdas cómo se escribe OMIM, ¿no? Que es la base de datos de justo enfermedades mendelianas, y ahí se pueden buscar, de hecho estos pacientitos primero se había como sugerido que tenían otro síndrome, que es el síndrome de Kabuki, que se ha asociado con herencia dominante, autosómica dominante, pero también asociada bueno, ligada al X, con el cromosoma X, y tienen defectos justo en el neurodesarrollo. Pero después, pues, hicieron este análisis genómico y encontraron que, pues, no era el síndrome de Kabuki. De hecho, también se habla que
Otro diagnóstico diferencial que tenía era disostosis mandibulofacial, que esas sí son por microdelesiones, pero al final de cuentas pues encontraron que la mutación era en este factor de iniciación de la traducción 5A, y hicieron toda esta ruta explicando completamente cómo es que esta deficiencia, al no poder unir, habiendo fallas en este factor de traducción, no se acoplaban adecuadamente las proteínas, básicamente del cerebro y de la boca en el desarrollo embrionario, y luego entonces esto genera pues este fenotipo característico en los pacientes de forma congénita. ¿Se puede hacer una pregunta, Miriam, doctora? ¡Ay, doctora, qué gusto verla! Igualmente, me voy saliendo a bañar, pero estoy bien. Te vi toda. Oye, Miriam, una pregunta. No alcancé a escuchar. ¿Todos los pacientes fueron chilenos? ¿De dónde los agarraron? No, justo la investigación fue en la Universidad de Manchester, en Inglaterra. Y honestamente no recuerdo haberlo leído en el artículo de dónde eran los pacientes, pero yo imagino que eran de Inglaterra, porque es una corte muy pequeñita, y yo me imagino que son ingleses más bien, pero honestamente no lo recuerdo. Les comentaba que en la primera referencia que tengo, la de Foundes, es el artículo original, y quizás ahí haya un poco más de información, pero la verdad no lo recuerdo. Founded era un estudiante que estaba en es Inglaterra. un investigador y él es chileno, justamente. Exacto, por eso es la pregunta también. Sí, no, él está adscrito a la Universidad de Manchester, tengo entendido, y el corresponding, ahora sí que del artículo es Siddhartha Banka. También todos están adscritos a la Universidad de Manchester. Entonces, yo me imagino que el estudio sí fue en Inglaterra, pero honestamente no recuerdo dónde son los pacientitos. Es muy probable que muchos de los síndromes de Kabuki que estén mal diagnosticados sean de este tipo de síndrome. Exactamente. Entonces hay que poner pues mucho ojo en esto, ¿no? Sí, de hecho yo solo encontré un artículo de un caso clínico mexicano del síndrome de Kabuki. No encontré uno solo. ¿Uno solo? México. ¿De quién fue? Ay, no recuerdo. No recuerdo. Porque me acuerdo que Nori publicó uno de Kabuki. Pues capaz que fue el que vi. Por eso estaba ahí buscando justo en el OMIM, no recuerdo quién preguntó ahorita que en qué base de datos, les decía que en el OMIM ahí me encontré este reporte de caso mexicano de síndrome de Kabuki. Perfecto. Y también te digo que lo asocian con disostosis mandibulofacial, que está asociado con microdelesiones justo en el cromosoma 17, y este gen, el IF5A, está en 17p13.1. Entonces, quizás también ahí haya algo que hacer con correlación fenotipo-genotipo. Oye, pero qué interesante. Entonces está muy cerca del gen P53. Exactamente. Por eso pudiera estar relacionado con los cánceres. Exactamente. Muy bien. Regula de alguna forma. Así es. Una línea de investigación, Vero. Ay, que nos den dinero primero para poderlo hacer, Miriam. Y tiempo. Ay, sí. Gracias, amiga. Un abrazo. Un placer saludarte. Igual. Tenemos otra pregunta, doctora. ¿Hay diferentes niveles de severidad de la enfermedad? ¿El fenotipo, severidad de la enfermedad pueden asociarse a la alimentación debido a que la ornitina es un precursor del metabolismo de las poliaminas y también el ácido ascórbico y la homocisteína? Ay, ¿fue pregunta o afirmación? No entendí. Creo que más bien es afirmación. Sí, ¿verdad? Pues yo creo que seguramente sí ayuda, así como la espermidina, que lo están poniendo como un tratamiento porque justo ayuda a esta unión de las prolinas, seguramente tendrá alguna implicación.
¿no? Hola, doctora Miriam, quería hacerle una pregunta. Hola, doctor, qué gusto verlo. Es que yo fui el que le escribió eso. Lo que pasa es que el metabolismo de las poliaminas, ahí existe la putrescina, espermidina y espermina, Ajá. y vienen a partir de la ornitina. Esto se da por la ornitina descarboxilasa, es una de las enzimas limitantes del metabolismo de las poliaminas. Y generalmente se están produciendo constantemente en el cuerpo. Entonces la pregunta era si era posible que que el mismo metabolismo de las poliaminas pudiera resarcir esa problemática en base a una dieta, una alimentación específica a base de espermidina, o como por ejemplo otra vía que puede llegar hasta el metabolismo de las poliaminas y la fabricación de estas moléculas es por medio del ácido ascórbico y la homocisteína. Por ahí hay otra vía que llega hasta allá. Y por lo que alcancé a ver, como que tiene un poquito de efectos neurológicos. Sí. Entonces quería ver si hay una posibilidad de que con pura dietas o suplementando se mejoren los pacientes, o si hay una escala de severidad de la enfermedad y que posteriormente se pudiera hacer una evaluación clínica y se asociara con la alimentación del paciente. Mira. Bueno, son varios puntos interesantes. Yo creo que lo que tú estás proponiendo, estas rutas que has identificado, yo creo que sin duda serían importantes, pues porque justo la espermidina es una poliamina, y entonces seguramente pudiera ser una vía de tratamiento. Que corrija como tal, pues algunos fenotipos ya dados que se darían desde nivel embrionario o congénito, vamos a decirlo así, como la micrognatia y tal, quizás no es posible, pero quizás modifique el desarrollo en estos pacientitos, quizás optimice su desarrollo, pero justo las formaciones que se dan a nivel embrionario, pues ahí sí no se pudieran corregir. Quizás lo más importante de este gen sería justo el asesoramiento genético y el identificar que si son mutaciones germinales y ya hay un antecedente de un hijo con este síndrome, pues justo tratar o suplementar quizás a los padres, ¿no? Si se identifica una mutación en alguno de los padres y quizás esto pudiera mejorar más bien la descendencia o próximos hijos. Quizás esta suplementación alimenticia que dices, quizás también podría ir enfocado justo hasta en eso, ¿no? A mejorar el riesgo de recurrencia en la familia o pues sí, en estos padres. Es muy interesante lo que planteas. Muchas gracias, doctora. Deberías de escribirles a los autores. Gracias, doctora. De nada. Y nos dejan unos más comentarios. Muchas gracias por la ponencia, en dedicarnos un tiempo para brindarnos esta información importante. Pues gracias a ustedes, Naomi. ¿Alguna otra más pregunta para pasar a darle su reconocimiento a la doctora? ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿No? Chicos. ¿Sí puede ver mi pantalla, doctora? ¿No? ¿Me dejo de compartir yo? Sí, por favor. A ver. Espérame. ¿Listo? Ah, ¿Ya puede ver mi pantalla? sí. Ok. A nombre de la Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero 2020-2021 del Centro Universitario de la Costa, extiende la presente reconocimiento a Miriam Partida Pérez por su excelente participación en la conferencia Nuevo Síndrome Genético en el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras, realizada de forma virtual el 1 de marzo del 2021 en la plataforma Zoom. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes por la invitación y pues como siempre fue un gusto estar con ustedes. Y gracias a todos los que se conectaron.
Muchas gracias, doctora. Que tenga buen día. Igualmente, saludos. Besos, Miriam. Muy buena Gracias. ponencia. Felicidades. Gracias. Excelente día para todos. Chao. Adiós. Ah.